Y vamos ahora a Estados Unidos junto a Sole Agüero, porque finalmente esta noche Joe Biden, el presidente norteamericano, ha dado el esperado discurso. Se esperaba desde que el domingo anunció su renuncia a su candidatura presidencial. ¿Qué fue lo que dijo Joe Biden? Buenas noches, Sole. Claro, hola, Sole. Maca, solo habíamos conocido hasta ahora las declaraciones que había publicado en su cuenta de X con las razones de por qué decidió no ir a la reelección, pero faltaba escuchar con mayor profundidad su mensaje televisivo que entregó hoy en horario prime desde el Salón Oval. 11 minutos aproximadamente duró el discurso que entregó Joe Biden, donde habló de los logros de su mandato, dijo que había sido un honor servir como presidente de Estados Unidos, y si bien en ningún momento mencionó a Donald Trump, hubo una frase que repitió en varios pasajes de su discurso que fue amenaza a la democracia. Incluso se refirió en un momento al asalto al Capitolio como el peor ataque sobre la democracia en Estados Unidos desde la guerra civil. Tenemos las declaraciones de Joe Biden para que pasemos a escuchar cuáles fueron sus razones de por qué decidió no repostularse como presidente. Ha sido el honor de mi vida servir como presidente a todos ustedes, pero la defensa a la democracia, que está en riesgo, es lo más importante. Estados Unidos tendrá que elegir entre avanzar o retroceder, entre el odio y el miedo, entre la unidad y la división. Tenemos que decidir si seguimos creyendo en la honestidad, la decencia y el respeto. La reaparición de Joe Biden, que había estado fuera de los medios primero por su COVID. Recordemos que se informó que estaba con COVID y fue la primera alarma respecto a que eso podría dar pie a una bajada de la candidatura, y luego había entregado la comunicación, la información respecto a que no seguía compitiendo por la presidencia, pero no se le había visto. Así es que esta es su primera aparición pública desde que eso hizo noticia. ¿Quién será ahora la contrincante de Donald Trump? Es Kamala Harris. ¿Hubo palabras para ella, Sole? Sí, Maca, hubo palabras para Kamala Harris. Parte de las razones que él también entrega en este discurso es que él piensa que es necesario pasar la posta a las nuevas generaciones, y con palabras emotivas a quien se ha desempeñado en estos últimos 4 años como su vicepresidenta y quien Joe Biden espera que sea quien lo suceda al mando de la Casa Blanca. Tenemos ahí esas declaraciones de Joe Biden con las palabras que le dedicó a Kamala Harris. Decidí que el mejor camino a seguir es pasar la posta a las nuevas generaciones. Es la mejor forma de unir a nuestra nación. Le quiero agradecer a nuestra vicepresidenta Kamala Harris. Es experimentada, es fuerte, es capaz. Ha sido una gran compañera para mí. Ahora la decisión depende de ustedes, los estadounidenses. Ya. Y las palabras de Joe Biden para Kamala Harris, que sigue ahora con sus actividades de campaña, y con Donald Trump, que después de su último acto de campaña en un estado clave de Carolina del Norte, ya se ve cómo está comenzando a perfilar su discurso con ataques que están ahora dirigidos a Kamala Harris. Ha cambiado evidentemente la contienda presidencial. Kamala Harris ha energizado a los votantes demócratas, que tanto en la recolección de fondos como en los apoyos estaban en un nivel bastante bajo de energía con lo que estaba pasando con Joe Biden. Le ha dado nueva esperanza, nueva energía a esa candidatura, y además la primera encuesta a nivel nacional que se conoce, Sole, ha dado a Kamala Harris 2 puntos arriba de Donald Trump. Por supuesto, son encuestas, hay que esperar que después de todo lo que ha pasado, cuál es la situación final, pero al menos eso significa que Kamala Harris, al parecer, es capaz de dar una contienda más competitiva a Donald Trump de lo que estaba mostrando en las últimas encuestas Joe Biden. Claro. Y es un desafío para Donald Trump, Sole, y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. Tiene que cambiar completamente su discurso y su campaña. Su campaña antes era que él era el joven frente a Joe Biden, que era un candidato más viejo, mucho mayor. Ahora pasa a ser él el viejo, y Kamala Harris la energía, la sangre nueva, las nuevas generaciones, como dijo Joe Biden. Así que Donald Trump va a tener que buscar otras herramientas y otro discurso para enfrentar a esta nueva contrincante. Es un desafío también para él. Sí, pasa a ser de hecho el candidato más viejo de la historia en Estados Unidos, y hay que poner ojo también a lo que digan las encuestas a partir de ahora en los denominados estados clave, los estados péndulo, que son los que van a terminar definiendo el resultado de la elección. Muchas gracias, Sole. Buenas noches. Gracias, que estén bien. Buenas noches. Gracias, Sole.
Vamos a una pausa y seguimos con otro. Vamos ahora en modo olímpico, Maca, ya está el estudio decorado con los colores de París 2024, porque si bien la ceremonia inaugural es el viernes, hoy ya comenzaron las primeras competencias de los Juegos Olímpicos con algunas disciplinas y también con las primeras polémicas. Y nosotros también estamos ya con equipo completo allá en París. Ustedes pueden ver, ya está Roberto Cox ahí en pantalla, ya llegó a Francia y en este primer día nos va a contar porque tuvo mucha suerte, se encontró con Celine Dion. Ya nos va a contar Roberto qué rol va a tener Celine Dion en la ceremonia inaugural. Vamos a París, vamos con Roberto Cox. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en sus casas? Muy buenas noches. Acá ya de madrugada en Francia y ustedes pueden reconocer esta postal, el Arco del Triunfo. Estamos en una de las avenidas más emblemáticas, no solamente de París, sino que una de las avenidas más emblemáticas del mundo, los Campos Elíseos, una avenida, una calle que tiene las tiendas más exclusivas que ustedes pueden encontrar aquí en la capital francesa, una capital que cuenta las horas ya para comenzar con esta cita deportiva mundial, los Juegos Olímpicos 2024. Ya sabemos varios detalles, sabemos la cantidad de deportistas que se van a presentar, sabemos detalles sobre todas las competencias, pero hay una pregunta que está rondando acá en el ambiente en Francia, es saber cuáles van a ser los artistas que finalmente van a dar vida a la ceremonia de apertura este viernes, una ceremonia que por primera vez no se realiza en un estadio, se va a realizar, como ya saben, en el río Sena, donde habrá embarcaciones que pasarán con los deportistas. Bueno, ¿qué artistas se van a presentar? Se habla de, por ejemplo, Lady Gaga, se habla de Dua Lipa y se habla de una estrella que volvería a los escenarios y que tiene muy emocionado acá a los franceses porque, al menos en este país, la quieren muchísimo. Estamos hablando de nada más y nada menos que de la cantante canadiense Celine Dion, quien confirmamos que está en la capital. La vimos con nuestros propios ojos. No solamente la vimos, sino que estuvimos a centímetros de ella. Pudimos hacerle hasta una pregunta. Le dijimos que veníamos de Chile, entrecruzamos miradas y casi nos entrega algunas palabras que podrían haber confirmado su eventual presencia el día viernes en la ceremonia de apertura. Bueno, finalmente no quiso hablar con los medios, con los muy poquitos medios que estaban presentes afuera del lujoso hotel Royal Monceau, un hotel que está a muy poquitos metros de acá, en este prestigioso barrio de la capital francesa, donde se está alojando la cantante canadiense y donde se han elevado los rumores acá en Francia sobre su participación después de una larga ausencia. Recordemos que ella sufre una enfermedad que la ha alejado de los escenarios, que no le ha permitido presentarse, una enfermedad que no le ha permitido incluso cantar, que ella dice, siento como si me estuvieran estrangulando, siento como si me estuvieran apretando la laringe y la faringe. Así de dura ha sido la enfermedad que ha tenido que enfrentar Celine Dion, pero que hoy, después de un largo tratamiento, podría dejar en el pasado y volver a presentarse. Les quiero compartir el momento que vivimos hoy durante la tarde acá en Francia junto a Celine Dion, donde casi hablamos con ella y donde se elevaron las sospechas de que podría ser la gran invitada de la ceremonia de apertura este viernes. Veamos. Céline, 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 on est en direct pour la télévision chilienne. Céline, on est en direct pour la télévision chilienne. No, nos está pescando mucho parece. Ahí entrecruzamos miradas, pero no... A ver si la logro convencer diciéndole que somos de Chile. Céline, on vient de Chile. ¿Es que te vas a... No, le preguntamos si iba a cantar el viernes, pero no, es muy difícil, no. En un momento entrecruzamos miradas con Celine, pensé que me iba a contestar algo. Somos el único medio que está acá transmitiendo en vivo, pero no, finalmente no obtuvimos. A ver, voy a intentar de nuevo, Si me tienen paciencia, están empujando de todos lados. El rumor indica que hasta $2 millones podría recibir Celine Dion para presentarse en esta ceremonia de apertura. Una importante cantidad de dinero para que finalmente la artista canadiense pueda volver a los escenarios. Ya es de madrugada acá en Francia, hay muchísimo tránsito aún en los Campos Elíseos, una ciudad que no duerme y, como dice el dicho,
siempre hay un chileno, y íbamos pasando por acá y nos dijeron, nos reconocieron, nos dijeron Chilevisión, y por supuesto nos detuvimos un ratito a conversar con ellos. Está Roxana, por ejemplo, que vive hace 32 años acá en Francia. Ella es de Antofagasta, está recibiendo a su hermana y ha visto también como muchos chilenos empiezan a llegar porque se está viviendo esta fiebre de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo has vivido, Roxana, esta efervescencia que existe en varios fanáticos del deporte que están llegando ya en masa a París? Es muy especial porque son Juegos Olímpicos todos los 100 años, así que es muy importante. Los últimos Juegos Olímpicos acá fueron hace 100 años en París. Hace 100 años, así que es muy importante y hay que apoyar a los franceses. Y a los chilenos, me imagino. Chilenos sobre todo también. Sobre todo también, yo soy mitad chilena y mitad francés. Muy bien. Así que hay que apoyar a los dos. Bueno, y por supuesto la gente de Antofagasta dice presente acá en los Campos Elíseos, nada más y nada menos. ¿Tu nombre? Yo, Isabela. Isabela, ¿qué te ha parecido la ciudad, el ambiente que se está viviendo acá en torno a los Juegos Olímpicos? Bueno, la ciudad es súper linda. Lo único malo es que no hemos tenido muy bien acceso como a lugares icónicos como la Torre Eiffel. Nos costó hoy día llegar, pero esperamos en los próximos días tener mejor acceso. ¿Fueron a visitar la Torre Eiffel y no pudieron visitarla? No, de hecho, de muy de lejos, de cerca imposible, porque está todo cerrado, me imagino que por la inauguración y por los deportes que se van a hacer ahí. ¿Y tú la habías podido visitar antes o esta es la primera vez? No, tuve la oportunidad, pero mi papá es su primera vez y no pudo verla tan de cerca. Bueno, muchas gracias. Antofagasta presente acá en los Campos Elíseos. Ustedes pueden ver, uno se pasea un poquito por acá y siempre se encuentra con un chileno. Hay muchos fanáticos del deporte latinoamericano, por supuesto están los franceses. Lo que sí debo decir, por ejemplo, hace muy poquito jugó la selección de fútbol francesa en su debut acá en los Juegos Olímpicos, y al menos en la calle, si bien el estadio estaba lleno, en la calle no se sentía tanta efervescencia. Había algunas pantallas donde la gente pasaba de largo y no se quedaba viendo el partido. Eso nos llamó mucho la atención. Bueno, primer día nuestro acá en París, y ya palpitando lo que va a ser la apertura de estos Juegos Olímpicos históricos en la capital francesa. Juegos Olímpicos que vuelven acá a Francia después de 100 años. Muchas gracias, Roberto. Vamos a tener más noticias de los Juegos Olímpicos en un ratito más en nuestro bloque deportivo. Gracias, Roberto, que tengas buenas noches.